¿qué tal? Bienvenidos nuevamente alumnos y padres de familia que nos acompañan. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema que trabajamos la semana pasada, sobre la medición. La semana pasada estuvimos midiendo objetos utilizando medidas no convencionales. ¿Qué es una medida no convencional? Una medida no convencional es aquella que no mide lo mismo, es un objeto con el que puedes medir y que no mide lo mismo y cambia de persona a persona el tamaño. Por ejemplo, utilizamos la cuarta, utilizamos el paso, utilizamos el dedo, utilizamos el palmo. Esas son medidas no convencionales. Podemos utilizar cualquier cosa para medir. Tú puedes agarrar un cuaderno y medirlo con tu lápiz y medir cuántos lápices mide de largo el cuaderno o cuántos lápices mide de largo tu mesa. Pero esa forma de medir es una manera no convencional, así se le llama. La vez pasada ustedes compararon que las medidas cambiaban dependiendo si era de su mamá o de la persona que les ayudó y las de ustedes, y se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de que eran diferentes. Cuando midieron, por ejemplo, su cuaderno, la midieron con el palmo, con la cuarta, y mientras que usaron de su mano dos cuartas o dos palmos, de su mamá a lo mejor nada más usaron una, y llegaron a la conclusión de que cambiaba porque la mano de su mamá o el paso de su mamá era diferente. Por eso es muy importante que cuando vamos a medir algo, utilicemos una medida convencional y que es estándar. ¿Qué quiere decir estándar? Que siempre va a medir lo mismo, que cualquier persona que utilice esa medida siempre va a hacer una medida exacta. ¿Por qué hacemos eso? Imagínate que tu mamá te manda a comprar tela porque se va a hacer un vestido. Ahora que es lo del 10 de mayo, que se va a hacer un vestido para estrenarlo, ponerse muy guapa, y te manda a comprar tela. Pero a ella la costurera le dice que ocupa comprar 20 cuartas de tela para hacerle el vestido. Es un ejemplo. Entonces, tu mamá te dice a ti que vayas y le compres las 20 cuartas a donde venden la tela. Y resulta que cuando llegas con la tela, es muy poquita tela. ¿Por qué? ¿Pero por qué es poquita tela? Si tu mamá te pidió 20 cuartas y el señor o el muchacho me dio las 20 cuartas, o tú me diste las 20 cuartas. Ah, pues muy fácil, porque las cuartas de la costurera, esto es una cuarta. Desde tu pulgar hasta tu meñique abierto es una cuarta. Entonces, a lo mejor la cuarta de la costurera mide diferente a la cuarta de tu mamá, a tu cuarta y a la cuarta del señor de la tela. Entonces ahí es donde cambia la medida y es donde puede ocasionar un problema. En esta situación ya no le ajustó la tela a tu mamá para hacer el vestido y va a tener que volver a ir a comprar más. ¿Y qué te parece? Que ya no hay tela del mismo color. Va a salir un chilaquil de vestido, ¿verdad? Por eso es importante utilizar una medida convencional como lo es el metro. Pero antes de explicarles qué es el metro, quiero presentarles a un invitado que tenemos el día de hoy para comprobar un poquito más y que les quede todavía más claro lo de las medidas no convencionales. Que pase nuestro invitado. Para nuestro invitado, él es Carlitos y nos va a estar apoyando el día de hoy con las medidas no convencionales. Hola. Bien, vamos a empezar. Lo que les comentaba hace rato sobre la cuarta, miren, si ustedes seguramente lo hicieron con su mamá en casa, pero para los que no se acuerdan o no tuvieron la oportunidad de hacerlo, vamos a comprobar lo que les decía. Recuerden que la cuarta es lo que mide tu dedo, desde tu dedo pulgar a tu dedo meñique abierto. Esta es mi cuarta, muéstrame tu cuarta, Carlitos. Si las comparamos y las medimos, desde el dedo, si ustedes se fijan, voltealo. Mi dedo sale. ¿Qué quiere decir?
que mi mano está más grande y que la cuarta de él es más pequeña. Entonces, si yo a él lo mando a que mida las 20 cuartas para este vestido que me hizo, imagínense, pues no me iba a ajustar la tela, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos usar esta medida para todo. Lo mismo sucede con los pasos. ¿Me ayudas? Vas a rayar en el piso lo que mide un paso mío. Vamos a empezar desde esta línea. Voy a poner un punto. Vamos a medir el paso de esta línea para que vean que no vamos a hacer trampa. Aquí lo voy a marcar. Para medir cuánto mide mi paso y cuánto mide el de nuestro invitado. Ahí están mis pies. Yo voy a dar un paso y tú vas a marcar en donde termina el paso, ¿sale? Se comiste un cachito de mi dedo gordo, ¿eh? Así déjalo ya. Muy bien. Desde aquí hasta allá mide un paso mío. Ahora yo voy a hacer lo mismo con el paso de él. Ahora vas a dar un paso. Muy bien. Aquí está. A ver, ponlo en el piso. No me lo recorras. Ahí está el paso que dio él. Listo. Si se fijan, es mucha diferencia. Aquí está lo que mide lo de él. Y hasta acá mide el mío. Vamos a dar otro ejemplo de cosas que podemos medir con los pasos y que probablemente si lo medimos de esa manera también nos va a salir mal, igual que el vestido. Por ejemplo, si vamos a tener una fiesta y queremos colgar lazos de la esquina de una pared a la otra pared, y entonces yo mido la pared con pasos, ¿sí? Lo largo de la pared, no me voy a trepar a la pared a medir como Spider-Man, ¿verdad? Mido en el piso lo que mide lo largo de la pared con pasos y resulta que mide 12 pasos míos, es lo largo que mide la pared. Y entonces yo le dejo de tarea a mi invitado Carlitos, le digo, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer los lazos de los adornos. Y él me dice, no, sí te ayudo. Hazlos de 12 pasos. Y él hace sus lazos, pero cuando ya lo va a terminar, cuenta que sean 12 pasos de él y ya me lo entrega. Ten, aquí está. ¿Qué va a pasar? Pues su lazo va a estar más cortito y no me va a alcanzar para adornar de esquina a esquina la pared. ¿Sí queda claro? De la tecnología tenemos aquí recortado lo que mide un palmo mío y un palmo de nuestro invitado. Si se fijan, también hay diferencia. Esta tarjeta está más ancha. ¿Por qué? Porque mis dedos pues están más gordos y más grandes y los de él están más pequeños. Y también tenemos unas tiras donde podemos comparar los diferentes tamaños de las cuartas de la más pequeña. ¿Adivinen de quién es? De nuestro invitado Carlitos. La del medio es la mía y la de atrás es de nuestro camarógrafo que está allá atrás de cámara. Si se fijan, no es lo mismo. Muy bien, conclusión, estas son medidas no convencionales. ¿Podemos medir? Sí podemos medir, pero las medidas no van a ser exactas. ¿Se acuerdan que les dije que para eso se usaba el metro? Para medidas exactas tenemos el metro. ¿Qué es el metro? Aquí tenemos lo que es el metro. El metro es la unidad de medida utilizada en México para medir longitudes. Voy a recalcar, unidad de medida utilizada en México. ¿Por qué recalcamos que en México? Porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, no se mide con el metro. Su unidad de medida es la pulgada, los pies, etc. Es diferente a aquí. Aquí nosotros utilizamos el metro. Y se utiliza para medir longitudes. Longitudes quiere decir todo aquello que sea plano, largo, ancho. No vas a medir
un kilo de tortillas, no vas a pesar un kilo de tortillas con el metro, para eso se utiliza otra cosa. No vas a pesar un litro de agua con el metro, para eso se utiliza otra medida también, que más adelante, ya cuando estés más grande, lo vas a aprender. Bien, un metro es igual a 100 centímetros. En tu regla, me voy a acercar. Tú conoces tu regla. Tenemos aquí unos numeritos desde que empieza el 0 hasta el 30. La mayoría de las reglas terminan hasta el 30. Y cada espacio en donde está un número, eso es 1 centímetro. Entonces se pudiera decir que esta regla mide 30 centímetros. ¿Sí? Si estamos diciendo que un metro son 100 centímetros, quiere decir que esto no es un metro. Tenemos que completar 100 centímetros. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Ayudante, es muy importante que sepas que siempre que vamos a medir nuestra regla, se empieza a medir desde el 0. No empezamos desde el 1, empezamos desde el 0. Entonces, si yo voy a cortar un pedacito de este cordón o de este hilito que mide 1 metro, o sea 100 centímetros. Aquí ya terminamos una regla, ahí son 30 centímetros. Si nosotros ponemos otra regla hasta aquí, ¿cuánto va? 30 más 30, ¿cuánto es? 60. Aquí van 60, ¿eh? Y vamos a poner otros 30. 30 más 30 más 30, ¿cuánto es? 90. ¿Cuánto nos falta para 100? Nos faltan 10. Entonces de aquí solo vamos a llegar, espérenme ayudante, no le jale tanto. Solo vamos a llegar hasta el número 10, que es aquí. Y le vamos a cortar. Muchas gracias. Hay muchos objetos que tienen esta unidad de medida, como lo son el flexómetro. ¿Vale? Este es una herramienta que seguro tiene tu papá ahí en su casa o tu abuelito, y es utilizada para medir objetos o cosas muy largas o muy altas. ¿Por qué? Porque miden, aquí unen muchos metros. Por ejemplo, hasta aquí son 100 centímetros. Esto es lo que mide 1 metro. Pero si tú quieres medir algo muy largo, puedes seguir dándole y dándole y dándole, y 2 metros, 3 metros, 4 metros, porque mide mucho Debes de tener mucho cuidado si lo vas a utilizar, porque como es de lámina, puede cortarte. De preferencia, pídele ayuda a un adulto. También tenemos otro objeto que es la cinta de medir. Es la que usan las costureras para medir sus telas, o seguramente tu mamá también tiene una en casa para tomarte medidas de cómo vas creciendo. También puedes hacer una tirita, un listoncito como la que yo hice, utilizando la unidad de medida de la regla, que también son centímetros, pero uniendo hasta llegar a 100 centímetros para que te dé el metro completo. Entonces, como ves, pues en la actividad que vas a hacer de tarea, que ya la tiene tu mamá lista y preparada, vas a medir objetos utilizando alguno de estas formas de medir. Y pues ahora sí vas a darte cuenta que te van a dar medidas exactas, y que lo midas con cualquier cosa que lo midas, siempre y cuando tenga esa unidad de medida que es el metro, pues ahora sí vas a ver que no va a haber diferencia. Que un vaso, si lo mide tu mamá con la regla, va a medir lo mismo a que si tú lo mides con el metro. ¿Por qué? Porque el metro está dividido en centímetros, acuérdate, y la regla también.
Entonces, ahí ya no va a haber diferencia alguna, por eso es una unidad de medida exacta. Todo por el momento, esperemos les haya gustado, les haya quedado un poquito más claro el tema. Si no, si tienen alguna duda, ya saben, mamás, que me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda. Muchas gracias, adiós. Suscríbete a mi canal. Adiós.